Bienvenido a tu programa matemático favorito, Sweet Numbers. En esta ocasión veremos el valor absoluto. El valor absoluto geométricamente representa distancia entre puntos. Eso quiere decir que el valor absoluto de menos 3 es la distancia que hay del punto menos 3 al 0, que es 3. Y el valor absoluto de 3 es la distancia que hay del punto 3 al 0, que también es 3. Pero abstractamente, el valor absoluto que es una función definida por tramos, salúdenla, que es x cuando x es mayor o igual que 0 y es menos x cuando x es menor que 0. Observen que el dominio de esta función son todos los reales y su recorrido son los reales positivos incluyendo el 0. Ahora, ¿cómo lo calculamos? ¿Saben? Hay muchas maneras. Una puede ser analíticamente y otra geométricamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, encontremos el valor absoluto de x al cuadrado más x menos 2. ¿Cómo lo hacemos? Primero fijémonos en lo que está adentro. Eso quiere decir x al cuadrado más x menos 2. Y lo graficamos. Va a quedar esta parábola. Y note que tiene ceros en menos 2, en 1 y se intercepta con el eje y en el punto menos 2. Ahora, ¿cómo encontramos su valor absoluto? ¡Súper fácil! Consideramos este mismo gráfico y todo lo que estaba acá abajo pasa arriba, quedando esto, que es el gráfico del valor absoluto de x al cuadrado más x menos 2. Ahora, con la ayuda de eso, podemos encontrar el valor absoluto como una función definida por tramos. Eso quiere decir que x al cuadrado más x menos 2 es x al cuadrado más x menos 2 cuando el x está entre menos infinito, menos 2 tomando, unido con 1 tomando al infinito. Y es menos x al cuadrado más x menos 2 cuando el x no está donde está arriba. Es decir, cuando el x está entre menos 2 y el 1. Y no te olvides, la matemática es una herramienta súper útil y muy divertida. Y chequea constantemente nuestra página web www.sweetnumbers.cl.